muy importante. Y creo que hoy esta palabra del Señor nos va a hablar en nuestras vidas. Yo quiero que usted vaya conmigo hoy a la epístola del apóstol Santiago, ahí en el capítulo 1, en el versículo 8. Pastor, no, un fuerte abrazo. ¿Cuánto tiempo? Vamos allá. Santiago capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra del Señor así. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y quiero dejarlo aquí hoy. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y quiero tocar un tema hoy que hace poco terminé un trabajo que hice acerca, vamos a decirle con ensayo, quiero llevarlo a un libro, pero bueno, casi ya es un libro, que se llama Cómo atacar el desánimo. Y eso es lo que le quiero predicar a usted hoy. Y yo creo que usted hoy, el tema de hoy es ese, cómo atacar el desánimo. Muchas veces, hermano, tenemos que entender que el desánimo no es un problema moderno del día de hoy, ni tampoco el desánimo es algo que hoy es algo nuevo dentro del pueblo de Dios. No, si tú y yo miramos a lo largo de toda la historia, tú y yo vamos a ver hombres y mujeres que fueron fieles a Dios, que en los momentos más concretos de su vida fueron alcanzados por el desánimo, fueron alcanzados por el desaliento. Y esto, hermano, debería nosotros darnos consuelo, debería nosotros darnos, ¿sabes qué? Darnos aliento, darnos fuerzas. ¿Por qué razón? Porque si hombres de Dios, hombres que fueron gigantes de la fe, hombres que taparon boca de leones, hombres que por la fe conquistaron reino, hombres que avanzaron, pasaron por momentos difíciles, por momentos de desaliento, por momentos de pruebas como nosotros, y lograron victorias, cuanto más nosotros no podemos también vencer cualquier desánimo que venga en nuestras vidas. Y así mismo puede ser que en este momento, ahí donde tú te encuentras ahora mismo, tú también te encuentres pasando por un momento de desánimo. Pues mira, ¿sabes qué? Tú y yo vivimos en un mundo donde el desánimo se ha convertido en una epidemia silenciosa. Y hermano, esto no lo quita nadie. ¿Sabes por qué? De esto no está exento nadie. ¿Por qué razón? Porque hasta los cristianos enfrentamos presiones que generan desánimo. ¿Por qué razón? Porque muchas veces las presiones laborales, la sobrecarga de la información, el ritmo acelerado de la vida, la presión laboral, las deudas que muchas veces tenemos, la crianza de los hijos. Tú y yo vivimos en un mundo hostil lleno de informaciones de que si hay guerra, de que si no hay guerra. Los valores muchas veces que se nos quieren imponer, que van contra los valores bíblicos, el desgaste ministerial que muchas veces los pastores mismos tenemos encima por causa del peso ministerial que el ministerio trae. Y en medio de todo eso, muchas veces, sí, el desánimo es real. Aparte de todo eso, las redes sociales hoy en día traen un peso tremendo. ¿Por qué razón? Porque personas que están desanimadas, cuando ven las redes sociales muestran vidas aparentemente perfectas, pero ¿sabes qué ocurre en la realidad de hoy? Lo que ocurre en la realidad de hoy, que muchas veces vidas aparentemente perfectas, lo que verdaderamente todo es nada más y nada menos que una fachada. Y tú y yo tenemos que entender, hermano, que porque tú y yo pasemos un momento de desánimo, eso no es que tú y yo estemos en pecado. Que tú y yo pasemos un momento de desaliento, no es que tú y yo estemos mal delante de Dios. Porque el propio Moisés, el hombre que la Biblia dice que fue el hombre más manso sobre la tierra, dice que en un momento de su vida se abrumó por la carga del pueblo. Y tanto si íbamos al libro de Números, capítulo 11, verso 14 al 15, dice la escritura que Moisés
expresó delante de Dios qué cosa, su incapacidad como hombre, cuando dijo: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, porque este pueblo me es pesado, Señor. Yo no puedo con esta carga, no puedo con este peso ya. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que tú me des muerte, te pido que me quites la vida. Mira, hermano, tú sabes lo que Moisés está diciendo aquí. Moisés está diciendo: Señor, yo me siento desanimado. En un momento que no se oía, no se escuchaba. Bien, perfecto. Moisés está diciendo: mira, yo me siento desanimado, yo no puedo más, yo me siento que el peso de este ministerio que estoy llevando es inmenso, es demasiado. Tengo aquí 10 espías que me han contagiado a toda esta nación y ahora no quieren ir a poseer la tierra prometida. Mano, ¿sabe quién era este hombre? Este era Moisés. Un hombre fiel, un hombre llamado por Dios, un hombre ¿qué hizo este hombre? Llegó a pedir morir. Hermano, el desánimo no respeta los años de tu servicio. No, hermano, el desánimo no respeta los llamamientos ministeriales, ni los dones que Dios te dio. Por eso hoy muchos líderes cristianos hoy enfrentan exactamente las mismas cargas pastorales que nadie ve, enfrentan conflictos internos en las congregaciones, enfrentan críticas constantes, enfrentan familias y también necesitan, ¿qué cosa? Atención en sus vidas. Y eso es necesario que nosotros tengamos eso en cuenta. ¿Por qué razón? Porque la sensación es abrumadora. ¿Sabe qué? Porque muchas veces no se da abasto, y como no se da abasto, viene el desánimo. ¿Por qué razón? Porque se deja de orar, se deja de buscar la palabra, se deja de interceder. Y usted dirá: ay, es que se descuidó su vida emocional, su vida espiritual. No, hermano, es que el desánimo produce que usted no quiera orar, que usted no quiera leer la Biblia, porque eso lo produce el desánimo. Y muchas veces es por cansancio, por agotamiento, porque no se puede más, porque hay incomprensiones. Y todo esto, hermano, es nada más y nada menos. Es porque no quiere decir que la persona haya pecado, no quiere decir que haya caído en inmoralidad, sino que es puro agotamiento del alma. ¿Usted me entiende lo que quiero decir? Tenemos el ejemplo de muchos más. Si vamos a la escritura, vamos a ver a un Elías. ¿Pero quién era el profeta Elías? El profeta Elías era el profeta de fuego, dice la Biblia. Perdón, que ninguna palabra que dijo Elías cayó en tierra. Sin embargo, vemos que ahí, en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4 en adelante, vemos que después de una de las mayores victorias que Elías tuvo, ¿qué pasó? Elías venía del monte Carmelo. Elías había derrotado a 450 profetas de Baal. Elías había visto descender fuego del cielo, que había quemado los holocaustos, había quemado todo. Ahora, vemos que después de esa gran victoria, ¿qué hizo Elías? Elías huyó al desierto. ¿Por qué? Porque había sido amenazado por Jezabel. Y en el desierto, ¿qué hizo? Elías pidió morir. Pidió morir. ¿Qué dijo? Dice: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Mira, hermano, ¿sabe qué? El desánimo, hermano, el desánimo no respeta momentos de gloria espiritual y a menudo llega justo después de grandes triunfos, cuando la tensión está acumulada. ¿Sabe por qué? Porque viene el desplome. Viene el desplome. Y eso es lo que yo le llamo muchas veces la depresión post-victoria. ¿Por qué? Porque muchas veces usted está súper estresado. Usted tiene una victoria y después, como dice: a ver, dígame que no. Y usted dice: me siento desplomado. ¿No le ha pasado eso nunca? Usted dice: me siento sin fuerza, me siento desplomado, he perdido, me he quedado así como... ¿Sabe por qué? Porque usted ha caído a un momento en que todo su sistema, todo su estrés, se ha ido de su cuerpo, ha caído así. Entonces ahí usted tiene que reforzarse. ¿Sabes por qué? Porque ha tenido una gran victoria y en ese momento usted tiene que descansar, tiene que orar y tiene que recuperarse para que no le pase como Elías. ¿Qué hizo Elías? Fue para el desierto
y dice, quítame la vida, no puedo más. ¿Por qué? Porque vino una amenaza de quien de Jezabel. Después de una gran victoria, va a haber una amenaza para traerte desánimo. Tienes que sentarte, tienes que descansar. ¿Por qué razón? Porque ¿qué hizo Dios? Reprendió a Elías. ¿Qué hizo Dios? Le dijo a Elías, Elías, ¿estás mal? No. Dios vino y le trajo pan a Elías, le trajo una palabra de aliento. Elías, come, bebe, levántate, porque largo camino te resta. Pero ¿qué le dijo? Descansa primero. Estuvo ahí varios días descansando. Le dio comida, le dio para que bebiera y lo puso a descansar. Y después levántate porque tienes que seguir caminando. Mano, hay que descansar, hay que buscar, hay que prepararse para seguir caminando, pero el desánimo viene. Y hay que saber cómo enfrentarlo. Si estás pasando por un momento de desánimo, tienes que saber cómo tenemos que enfrentarlo. El rey David fue otro que pasó por momentos de desánimo y no lo ocultó, no ocultó su abatimiento, sino que lo expresó con honestidad delante de Dios. Muchas veces nosotros ocultamos nuestro desánimo, nuestro desaliento, nuestra prueba. A ver, discúlpenme, no voy a hacer un matiz, pero no piensen que voy a usar estas palabras para referirme a lo que dijeron ustedes. Las voy a usar como ilustración normal. No me refiero a lo que ninguno de ustedes dijeron. Pero hoy en día, muchas veces, muchos creyentes dentro del cuerpo de Cristo usan las mismas palabras que ustedes usaron ahorita. Muchos creyentes, usaron las mismas palabras que usaron ahorita aquí en el culto. Dice, pastor, no, la misma que tú dijiste, estoy bendecido, estoy próspero y ando en victoria. Por ejemplo, así, ¿no? Sin embargo, muchos creyentes andan desanimados, están dando una prueba tremenda, dicen lo mismo y dicen, estoy en victoria, pero sigues desanimado. No, si tú estás desanimado, estás en un momento de desaliento, tú tienes que decir, mira, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te tumbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún David no escondió su desánimo. No. David, ¿qué hizo? Perdón, Pastor Alejandro, que no escucha. Ya lo había dado ya para tumbar. David buscó ayuda. David enmascaró su desánimo. Haciendo una declaración, David enmascaró. Yo estoy desanimado, pero ahora yo voy a buscar ayuda. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. ¿Qué hizo David? David se habló a sí mismo. Alma mía, no te abatas, no te turbes. Espera en Dios, porque tú vas a tener que alabarle, tú le vas a alabar. Mira, va a haber momentos en los que tú y yo nos vamos a tener que predicar nosotros mismos. En los que tú y yo vamos a tener que orar por nosotros mismos. Va a haber momentos en los que yo vamos a tener como el salmista David, que tuvo que mirar los montes y decir, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y no va a dar tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Jehová tu sombra, tu mano derecha. El sol no se duerme, no se dormirá de día ni de luna de noche. ¿Sabes qué, hermano? David se hablaba y se recordaba lo que Dios hacía por él. Tú y yo nos vamos a tener en momentos de desánimo, recordarnos lo que Dios hace por nosotros. David decía, bendice alma mía Jehová, porque va a haber muchos días en que el alma tuya, tu vida no va a querer alabar a Dios, ni orar a Dios, y va a tener que, como decía David, bendícela. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque el desánimo muchas veces nos insta a no querer orar, a no querer alabar. Y si vemos aquí la honestidad del salmista es un modelo, hermano. Entender algo. A entender, como muchos cristianos hoy, muchas veces dicen, oran muy bonito, pero el caso no es orar bonito, el caso es orar honesto. ¿Por qué honesto? Porque muchas veces hoy se dicen frases como, Dios todo lo puede.
Y muchas veces el interior, ¿qué dice? El interior dice, ¿dónde está Dios? Yo no siento a Dios, es que Dios no me escucha, es que ya Dios no está conmigo. No, hermano, no, si tú sientes, tú dices, Señor, no te siento, Señor, yo quiero que tú me oigas, tú no estás, pero yo quiero que tú estés aquí, Dios mío, me siento mal, me siento desanimado. David rompe el molde, ¿y qué dice David? David se pone, oye, espérate, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo va a ser esto? ¿Hasta cuándo te olvidarás de mí para siempre? Dice David. ¿Hasta cuándo? En el Salmo 13. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Estoy desanimado, yo no puedo más, estoy hecho polvo, ya no puedo más, te vas a olvidar de mí. Mano, tú puedes hablar con Dios, eres tu padre. ¿Entiendes? El profeta Jeremías, el profeta llorón, Jeremías capítulo 20, versículo 14, él cayó en momentos difíciles. Exactamente, sinceridad, él cayó en momentos difíciles, tanto que llegó el día de su nacimiento por toda la depresión. Fíjate tú, y tenía gente que rechazaba su ministerio, gente que lo criticaban duro, tanto que en Jeremías 20, mira si me escucha ahora. Dímese, Nehemías, ¿qué pasó? Nehemías pasó tristeza. Nehemías vio los muros de Jerusalén que se estaban cayendo. Sin embargo, cuando vio las puertas quemadas, los muros derribados, Nehemías era un líder violento, un líder portentoso, un líder glorioso. Sin embargo, dice Nehemías 1:4. Nehemías 1:4 dice la Escritura que Nehemías se sentó y lloró e hizo duelo por algunos días. Mira, hermano, yo no sé si tú piensas que, porque hoy en día ese es el mensaje que nos están vendiendo, que el cristiano no puede sufrir, que el cristiano no puede desalentarse, que el cristiano para de sufrir. No, hermano, el desánimo puede venir por causa de la obra de Dios misma, cuando vemos la ruina de lo que debería estar levantado. Pero ¿sabe qué? Hoy muchos cristianos se desaniman al ver el estado de la iglesia, ver las divisiones, las mundanalidades, la falta de compromiso, los liderazgos corruptos, los jóvenes que se van, las familias que se rompen. Nehemías, hermanos, no negó el problema, ni se hizo el fuerte. Nehemías lloró, Nehemías ayunó, Nehemías oró y luego se puso a trabajar. Dijo, ahora vamos y edifiquemos el muro. El caso no es amilanarse. El caso, tú te puedes desanimar. Es normal que nos desanimemos. Ahora, el caso es levantarnos, ponernos manos a la obra. Y eso es lo que pasa con el cristiano de hoy, hermano. Tú y yo que estamos aquí hoy. Necesitamos aprender que el lamento, el desánimo no es la falta de fe, sino es lo que hacemos después del desánimo. Porque después del desánimo, cuando tú y yo nos levantamos, tenemos que ir a la acción. Y eso es lo que tiene que hacer, hermano. No se trata de ignorar la ruina, sino de quedarse solo en el lamento. No te quedes en el lamento, no te quedes en la ruina, no ignores lo que está pasando, pero no te quedes en el estancamiento. Que eso es lo que muchas veces, si no vamos a ir rápidamente, yo te invito a Jonás capítulo 4, versículo 3. ¿Qué le pasó al profeta Jonás? ¿Se desanimó Jonás? ¿Sí o no? Vamos a verlo. Pues mira, Jonás se desanimó hasta la muerte. Mira eso, Jonás se desanimó hasta la muerte. ¿Por qué se desanimó Jonás? Primeramente porque Dios tuvo compasión de Nínive. Oye eso. Jonás se desanimó porque Dios tuvo compasión de vidas. Y mira lo que le dijo, ahora, oh Jehová, te ruego que me quites, ¿qué? La vida, porque mejor es la muerte que la vida. Mira, hermano, el desánimo de Jonás no vino ni por persecución, ni por cansancio físico, sino, hermano, el cansancio de Jonás vino porque la voluntad de Dios no coincidía con la suya. Bueno, muchas veces los cristianos de hoy se desaniman porque quieren que Dios haga su voluntad y no la suya. Y tenemos que tener cuidado ahí. Esto nos enseña algo a nosotros. Esto nos enseña que el desánimo también puede nacer de expectativas personales. Y cuando tú y yo queremos que Dios
hagan lo que queremos nosotros, esto es un peligro porque estamos queriendo que se haga nuestra voluntad y no la nuestra. ¿Entiendes? Jonás se debilitó, Jonás se cansó. Señor, quítame la vida, es mejor que yo muera. ¿Sabes qué, hermano? Tenemos que entender que esto no es así. ¿Cuántos cristianos hoy están desanimados porque Dios no hizo lo que ellos esperaban? Porque Dios no sanó a un familiar, porque Dios sanó al otro y este no lo sanó, porque Dios no resolvió un matrimonio como querían que fuera, porque no abrió una puerta laboral que era la que ellos querían y abrió la otra, porque no respondió una oración en el tiempo y la forma que exigían. ¿Cuántas veces orar? ¿Y por qué Dios hizo esto contigo y no lo hizo con el mío? Y todas estas cosas. ¿Y por qué fue ahora y no fue después? ¿Y por qué no fue antes? ¿Te das cuenta? ¿Cuántas veces estas cosas pasan? Pues mira, esto le pasaba a Jonás, porque Jonás quería que Dios fulminara a Nínive. Y como Dios tuvo misericordia de Nínive, ahora mismo Jonás estaba enojado con Dios. Y esto nos enseña que el desánimo basado, hermano, en expectativas propias, necesita ser confrontado con algo fundamental que tú y yo necesitamos saber, que es la soberanía de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios no está obligado a cumplir tus planes ni los míos. Dios va a cumplir sus planes en todo momento, y muchas veces nuestro desánimo no es prueba de que le haya obrado mal. Si no, veamos a Pedro, vamos a ver al apóstol Pedro un momento. El apóstol valeroso, y también le digo, ¿sabes cómo le digo? El apóstol sanguíneo, impulsivo e inmaduro muchas veces. Vamos a verlo. Hace poco le dije así, sí, era inmaduro también, porque hablaba demasiado rápido. El apóstol Pedro, ¿qué hizo Pedro? Caminó sobre las aguas, lloró amargamente. Mateo 26, 75, búsquelo. ¿Qué hizo el apóstol Pedro? Primeramente caminó sobre las aguas. ¿Y qué hizo después? Lloró amargamente. ¿Cuándo? Cuando negó a Cristo. Ahora, ¿cuál fue su desánimo? ¿Producto de qué? De una caída estruendosa. ¿Cuál fue la caída que tuvo? Negar a Cristo. Él negó a Cristo. Él lo negó. Ahora, fíjate tú, ¿pero qué hizo Jesús con Pedro? Lo restauró personalmente en la orilla del mar. Si tú vamos a Juan 21, vemos a Jesús restaurando a Pedro del desánimo. Pedro niega a Cristo, al mismo que caminó sobre el mar. Pedro lo niega, cae en desánimo, cae en arrepentimiento y en desánimo. No se levantaba Pedro. Sin embargo, en Juan 21 vemos que el propio Señor viene y lo levanta y le dice: Pedro, tú me amas, apacienta mis ovejas. Pedro, tú me amas, apacienta mis corderos. Pedro, tú me amas, apacientas mis rebaños. Pedro, ¿por qué tú crees que fue el primero que se le apareció resucitado? Porque lo primero que hace Jesús es levantar al que está desanimado. Y ese es el poder de la resurrección. La resurrección resucita al desanimado. Y eso tenemos que entenderlo, hermano. Tenemos que entenderlo. Y eso es fundamental. ¿Por qué razón? Porque el desánimo, hermano, por fracaso moral o ministerial, no es el final. No es el final. Si hay arrepentimiento y restauración, hoy, ¿sabes qué? Te digo una cosa. Hoy hay muchos cristianos que han cometido pecados graves, cometido adulterio, cometido mentiras, fraude, adicciones ocultas, y viven hundidos en la culpa. Sí, hermano, sí. No me digas que no. Es más, y aún nadie lo sabe. Y muchos se siguen sirviendo al Señor. Pero hay otros que se han arrepentido. Hay otros que se están levantando de verdad. Y claramente, el Señor los está restaurando. Porque si hay un encuentro con Dios, Dios te restaura. Porque el Señor no solamente perdona, sino que el Señor restaura. El Señor restaura. Cuando vamos al apóstol Pablo, y vamos a hablar al apóstol Pablo. ¿Qué va a hacer con el apóstol Pablo? Muy bien.
Seguimos al apóstol Pablo. Aquí me dijeron que tenía yo hasta las 3 de la mañana aquí, ¿no? Bien, perfecto. Bien, vamos allá. El apóstol Pablo. ¿Quién es el apóstol Pablo? El apóstol de los gentiles, hermano. Mira lo que dijo el apóstol Pablo. Y Pablo tenía tremenda veraje. Si me hablamos del apóstol Pablo, si alguien podía hablar de desánimo era Pablo. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 1, versículos 8 y 9. Dice la escritura: en verdad os digo que en la provincia de Asia hemos sufrido ¿qué? Gran tribulación y angustia, hasta el punto de perder toda esperanza de salir con vida. Incluso sentíamos dentro de nosotros la sentencia de muerte. Mira eso, hermano. ¿Qué tú crees? ¿Cómo estaba Pablo? Dice Pablo que habíamos sufrido una gran tribulación. ¿Qué pasó Pablo aquí? Mira, Pablo conoció el desánimo, hermano. Si usted piensa que Pablo no conoció el desánimo profundo, Pablo lo conoció. Pero Pablo aprendió, hermano, aprendió a confiar en el Dios de la gloria. Pablo aprendió a confiar en el Dios que resucita a los muertos. Y esto es vital, hermano, para todo cristiano de hoy. ¿Por qué razón? Porque muchas veces el cristiano enfrenta enfermedades terminales, enfrenta pérdidas económicas devastadoras, enfrenta momentos sumamente difíciles que parece que no va a poder volver nunca más. Pero ¿saben? El apóstol Pablo dijo lo siguiente: hemos sufrido momentos de gran tribulación, angustia al punto de perder toda esperanza y no salir con vida. ¿Sabes qué? No importa el momento por el que tú estás pasando. Es vital, hermano, que sabes que tú y yo como cristianos hoy estés pasando por el momento que estés pasando, sepamos que el desánimo se puede vencer. Pero más que eso, yo te quiero decir algo a ti hoy. Te quiero decir algo a ti. Si tú y yo nos ponemos en las manos de Dios, el desánimo se vence. El desánimo se vence. Mira, esto difícilmente se puede dar todo hoy, no se puede dar. Porque mira, tenemos el ejemplo de José, porque ¿qué pasó con José? Mira, José, aunque al final del triunfo, al final obtuvo el triunfo, aunque al final llegó al trono de Egipto, aunque al final llegó a ser el gobernador de Egipto, salvó la nación de Israel completa, pasó por este momento difícil, fue vendido por los hermanos, fue puesto en una mazmorra, fue esclavo en casa de Potifar, y todo esto. Sin embargo, hermano, si vamos allá al Salmo 105, 18, ¿qué dice? El Salmo 105, 18 dice: su pie fue herido con grillos, en hierro fue puesta su persona. Muchas veces pensamos que José estaba en la cárcel, ahí como jefe de la cárcel. No, José fue herido con grillos y en hierro fue puesta su persona, hermano. Oye, José estaba amarrado con grilletes en una cárcel de verdad. Ahí está, afligieron sus pies con grillos, en la cárcel fue puesta su persona. Y se está refiriéndose a José. José tuvo una mazmorra, pero en la mazmorra se mantuvo fuerte en la fe, se mantuvo firme hasta el día del cumplimiento de la promesa de fe. ¿Sabes qué, hermano? Hoy muchos cristianos están en la mazmorra de José, así mismo, esperando una promesa que tal vez tarda años en cumplirse, tal vez un llamado ministerial que no se concreta, tal vez un matrimonio que no llega, tal vez unos hijos que no se convierten, tal vez una sanidad que no se manifiesta, tal vez, ¿sabes qué? Tal vez la mazmorra puede ser larga, tal vez es oscura, tal vez es solitaria tu mazmorra, pero ¿sabes qué? José no sabía cuándo terminaría. Lo que José sabía, que Dios le había dado un sueño y que el sueño se cumpliría. Lo bueno que tú y yo tenemos es que el Dios que nos llamó es el Dios que cumple, es el Dios que promete y no deja caer sus promesas de la Escritura en tierra. Porque marchítese la flor, hágase de todo, pero la palabra de Dios nuestro va a permanecer para siempre. Pasa el cielo, pasa la tierra, se marchita la flor, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre. No importa por la cárcel que estés pasando, por la prueba que estés pasando, tú y yo necesitamos saber, hermano, que el desánimo por la espera larga no es falta de fe. No.
pero que la fidelidad de Dios en la mazmorra que tú y yo tengamos y la fidelidad de Dios en esa prueba es lo que te va a preparar a ti y a mí para llegar al palacio. ¿No lo sabías? Te lo vuelvo a repetir para que lo tengas presente. Te lo acabé de decir. Tu fidelidad en tu mazmorra, tu fidelidad en la casa de Potifar, tu fidelidad ahí aún en ese pozo tiraron tus hermanos, es lo que te va a preparar. ¿Para qué? Para el palacio. Para el palacio. Es más, puedo citarte a mucha gente más. Voy a citarte a uno más. Juan el Bautista. Mira qué pasó con Juan el Bautista, el precursor del Mesías. Tú dirás ahora, ¿cómo Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto? Se desanimó Juan el Bautista. Y si Juan el Bautista se desanimó, el hombre que dijo, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el hombre que dijo, no, porque a mí se me reveló, a mí se me dijo, el que tú eres, el de la correa del calzado. Hermano, ¿tú piensas que no te vas a desanimar tú? Vamos a verlo. ¿Quién era Juan el Bautista? Primeramente era el precursor del Mesías. ¿Y qué dice Juan el Bautista? Vamos a buscarlo. Mateo 11:13. ¿Qué dice? Hay quien me lo ponga por ahí. ¿Qué dice? ¿Qué hizo Juan el Bautista? ¿Qué le mandó a decir a Cristo desde la cárcel? ¿Dónde está Juan? En la cárcel. ¿Cuántos hoy están en ese desánimo de Juan el Bautista? ¿Y cuántos muchas veces espérate, la parte donde dice, eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? Esa es la parte que quiero que me busque. Ese está bueno. Ese me pongo ahí y entro en un tema que no quiero entrar, pero no, ese no es el que estoy buscando. Estoy buscando donde dice, eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro. Búsqueme el texto ese, yo creo que ese no es el texto. Vamos allá. Dice, ¿qué dijo Juan el Bautista? Mira lo que dice Juan el Bautista. Juan Bautista le mandó a preguntar al Señor, le mandó a preguntar, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? O esperamos, ¿qué le dije? Oye, ve para allá, está en Lucas, está por el Lucas, búsquelo por Lucas. O esperamos a otro. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con Juan? Juan se desanimó. Oye, mándenle a preguntar a Jesús si era él el que ha de venir o esperamos a otro. ¿Cómo que el hombre que había enseñado que Jesús era el Cordero de Dios ahora estaba dudando? Ahora estaba dudando. En una celda oscura. Ahora estaba dudando que Jesús no era el Cordero de Dios. Ahí está, Lucas 7:20. Gracias, mi hermano. Exacto. Pues mire, hermano, muchos cristianos hoy también están en la celda de Juan el Bautista. También están en esa celda de Juan el Bautista. ¿Por qué razón? Porque están en esa misma celda personas que tal vez muchas veces predicaron con poder, que vieron lo que Dios tal vez estaba queriendo hacer o haciendo. ¿Qué pasa? Se pone, y tú crees que este es el Cristo, y tú crees que esta prueba que me está pasando es buena, y esta prueba, yo no veo a Dios en esta prueba no es de Dios, esta lucha no es de Dios, aquello que me está pasando no es de Dios. ¿Y por qué Dios permite esta prueba en mi vida? Es que yo creo que Dios me abandonó. Yo no voy a seguir confiando más en Dios. ¿Entiendes? ¿Y por qué Dios hace que esto pase ahora en mi vida? ¿Entiendes? ¿Qué hizo Juan? Envió a preguntar. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Jesús? Dijeron a Juan que los ciegos ven, que los cojos oyen, y que el reino de Dios es anunciado entre vosotros. Y eso tenía una connotación tremenda, porque lo que él estaba diciendo era, mira, dile a Juan que yo soy el Cordero de Dios, porque el que tenía que, el único que tenía que pasar eso, era con Jesús. Porque el Cordero de Dios, el Mesías, el Dios encarnado, era el que iba a hacer esas señales que solamente Jesús estaba haciendo. ¿Entiendes? Entonces, hermano, esto es algo que tenemos que tener muy claro nosotros, muy claro, muy claro. El desánimo va a llegar, pero tú y yo vamos a enfrentarlo, siempre vamos a enfrentarlo. Tenemos el ejemplo también de Timoteo. ¿Quién es Timoteo? Timoteo es el discípulo de Pablo, el hijo amado, dice Pablo, mi hijo amado en la fe.
Sin embargo, en diferentes ocasiones vemos a Pablo exhortando a Timoteo. Como decía, por lo cual te recomiendo, dice Timoteo, ahí, 2 Timoteo capítulo 1, versos 6 y 7. Dice, por lo cual te recomiendo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue dado por la imposición de mis manos. Que tengo Pablo, oye Pablo, aviva el fuego, Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que te fue dado. ¿Sabe por qué? Y después dice, porque Timoteo no te ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En otras palabras, Timoteo, Dios te dio. No te dio espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de dominio propio. No seas tímido, no te desanimes, Timoteo, no seas de doble ánimo. ¿Entiendes? Y eso es fundamental porque muchas veces, hermano, el desánimo en el ministerio es tan común que vienen nuestras vidas, ¿no? Y sucede lo siguiente: nos desanimamos, nos entra miedo, nos entra cobardía, apagamos un poco ese don que tengo. Timoteo era maestro, era pastor, sin embargo tal vez Timoteo ya no quería enseñar igual, y muchas veces yo no voy a enseñar más, no voy a hacer, no hermano, no apagues ese don de Dios que está en ti, no apagues ese don de Dios que está en ti, no lo pague. De eso Pablo le dedicó 2 cartas enteras a Timoteo para decirle, ¿sabes qué? Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud. Timoteo, eres joven, pero ¿sabes lo que tienes que hacer? Sé ejemplo de los creyentes en fe, en palabra, en conducta, en pureza. Timoteo, anímate. ¿Sabes por qué? No hay pastores, líderes de la alabanza, maestros de escuela dominical, misioneros, diáconos y todos los que sirven en la iglesia. ¿Sabe qué? Pasan por desgaste, pasan por lucha, pasan por pruebas. Cristianos normales, miembros de iglesia normal, pasan por desgaste. ¿Sabe por qué? Porque, ¿sabe? Hay una cosa que te voy a decir. Todos pasamos por el mismo fuego. Todos pasamos por la misma criba. Por la misma criba. Así que recuerda, no somos de hierro. Tú y yo estamos formados del polvo de la tierra y Dios quiere que tú y yo nos alentemos los unos a los otros. ¿Qué cosa es el desánimo? El desánimo no es nada más y nada menos en sentido bíblico. El desánimo se describe como el estado de una persona que ha perdido la fuerza interior para continuar. Ese es el desánimo. Quiere decir, esa persona que está desanimada, que ha perdido la fuerza interior para continuar el camino que Dios te puso delante. Ese es el desánimo. El desanimado es esa persona que perdió la fuerza para seguir adelante, que no quiere seguir, que no quiere caminar más en lo que Dios ha puesto en su vida. Y eso no es cansancio físico, no, aunque puede venir, el desánimo puede venir por cansancio físico, no es simplemente cansancio físico. ¿Vale? Por eso es bueno, hermano, que de vez en cuando usted, tanto creyente como líder o pastor, descanse. Es un error que los pastores, es un error que los líderes, es un error que el cristiano diga, no puedo descansar. No puedo descansar. Sí, yo quiero seguir, tener mucho trabajo y quiero trabajar mucho. Es verdad, quiero, pero cojo mi descanso, me siento, descanso, duermo, compartimos mi esposa y yo. ¿Por qué? Porque tenemos que descansar. ¿Y por qué razón? Porque si no descansamos, entonces el cansancio te va a desgastar. Y viene desgaste, y cuando hay desgaste, usted le va a venir desánimo, porque cuando el cerebro se cansa, es un almacén para pensamiento y para todo aquello que te pueda desanimar. Y eso tienes que entenderlo a rajatabla. ¿Y sabes qué, hermano? Y ya ahí no va a ser ni el diablo ni los demonios, no piense eso. Eso es lo más profundo. El desánimo es más profundo. El desánimo implica cansancio del alma. El desánimo implica debilitamiento de la esperanza. El desánimo implica pérdida del enfoque también espiritual. Cuando estás cansado te desenfocas espiritualmente. Cuando estás cansado pierdes la esperanza. No sabes para dónde coger. Me da lo mismo una cosa que otra. No quiero ir a esto, no quiero ir a aquello. Si descansas, en el descanso
te enfocas. ¿Por qué? Porque descansas, puedes dormir, puedes leer, puedes orar, sales, compartes con la familia y con usted qué hace, regresa. ¿Cómo usted llega? Renovado, cambiado y transformado. Ahí sí puede decir, como decía este pastor y los hermanos, bendecido y con nueva fuerza y todo. Ahí sí lo puede decir. ¿Por qué? Porque si fue tristeza emocional, las cargas se fueron en el nombre del Señor. Pues ¿sabe qué, hermano? Tenemos que entender que en la vida cotidiana de un cristiano, tenemos que entender que el desánimo se manifiesta de formas muy concretas. Lo voy a tocar este punto y debe 10 minutos y terminamos. De formas muy concretas y cotidianas. ¿Por qué? Se manifiesta así. El creyente desanimado, hermano, llega a la iglesia, pero usted no ha visto nunca un cristiano cuando llega a la iglesia que está desanimado. Mira cómo se pone. Llega a la iglesia y su corazón no está en la alabanza. El creyente desanimado abre la Biblia, pero las palabras, ¿cómo le parece? Vacía, comienza a dormirse. El cristiano desanimado intenta orar, pero se distrae o se duerme también. El cristiano desanimado promete servir, pero cancela a último momento sus compromisos. El cristiano desanimado, hermano, se queja de todo y de todos. Todo le parece mal. El cristiano desanimado se compara con otros y siempre sale perdiendo. Siente que Dios le debe algo. Surge la envidia siempre en él. ¿Y en qué? Hacia aquellos que no sirven a Dios. Porque él cree que solamente él ha quedado. Eso le pasaba a Elías. Solamente yo he quedado profeta de Jehová. ¿Te das cuenta? Ese es el símbolo, ese es el como le digo, el síndrome de Elías. Eso le pasa al cristiano desanimado. Por eso tenemos que ayudar a los hermanos cuando se desaniman. ¿Entiendes? Al hermano cuando se anima. El cristiano desanimado espiritualmente está vivo, pero de un modo mínimo. ¿Por qué razón? Porque ya no está orando. ¿En qué sentido? Está vivo espiritualmente, no ha perdido la salvación ni la perderá, pero se está apagando esa llama. Esa llama del espíritu, se está sofocando. No que se le fue el espíritu, no que perdió la salvación, nada de eso, pero sí se sofoca esa vida del espíritu, esa llama del espíritu en su vida, ese brillo del espíritu en su vida. ¿Entiendes? Y cómo la escritura asocia el desánimo en términos como que con desfallecer, con desmayar, con quebrantarse. Bien, con términos como desfallecer, desmayar, debilitarse, quebrantarse y rendirse. Quiere decir que el desánimo no es un sentimiento cualquiera, es un estado emocional que puede también llegar a ser un estado espiritual que requiere atención urgente. El desánimo no es un pecado, el desánimo no es un demonio, no, pero el desánimo tiene que ser atendido urgentemente. Y por eso, hermano, está la iglesia. Y para eso están los pastores y están los líderes. Tenemos que atender el desánimo urgente. Y nos puede tocar a todos. Vamos rápido. Mateo 26:38. ¿A quién tocó el desánimo en su naturaleza humana? Me quedan 6 minutos. Dice Mateo 26:38. Mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Cómo estaba el alma del Señor? Muy triste. Desanimado, estaba triste. ¿Entiendes? Muy triste hasta la muerte. Quiere decir, el Señor se desanimó, se puso triste hasta la muerte. Ahora, ¿qué hay que hacer con el desánimo? Hay que confrontarlo. Porque si el desánimo no se confronta, el desánimo puede llevar al creyente al pecado,
a la incredulidad, a la murmuración y al abandono. ¿Entiendes? Y al abandono de su vida espiritual. Ahora, hermano, los cristianos de hoy, ¿qué pasa? Necesitamos entender algo. Que sentir desánimo no es un fracaso espiritual. Jesús mismo sintió desánimo. El problema no es sentirlo, sino dejarlo crecer sin confrontarlo. El desánimo tiene que ser confrontado. Muchos hijos de hoy viven hoy con culpa por estar desanimados. Muchos hijos de hoy viven con culpa y viven condenándose. Y esa culpa añade una carga extra que muchas veces empeora todo. Por eso digo una cosa, hermano. No es pecado estar cansado. No es pecado estar desanimado. No es pecado. Es pecado, ¿qué cosa? Abandonar a Dios, maldecir su nombre o dañar a otros desde el desánimo. Pero estar desanimado, estar cansado, no es pecado. Pero sentir el desánimo, hermano, es humano. Es humano. Y Jesús lo experimentó en su condición humana, en toda su fragilidad. ¿Sabes qué? Tú y yo también podemos pasar por él. Y recuerda, pero en Cristo podemos vencerlo. Y para terminar te dejo Proverbios 18:14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Ahí te dejo este texto. Recuerda, hermano, tal vez un cuerpo enfermo es difícil de llevar, pero un alma quebrantada es mucho peor. Tú y yo podemos vencer el desánimo. En Cristo se puede vencer. Pero recuerda, el Señor nos puso en un cuerpo y nos puso pastores. Ellos nos pueden ayudar y el cuerpo de Cristo, los creyentes, juntos todos, nos podemos ayudar. No dejes de buscar ayuda, no dejes de buscar oración. Búscala en todo momento. Bendiciones. Pues amén, 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 Pastor Alejandro, Dios te bendiga mucho. Creo que es una palabra muy